que pueda quedar grabado. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el metabolismo de lípidos, ¿sí? Vamos a ver que es una clase fundamental para poder comprender la enfermedad cardiovascular. Ya que, digamos, esta es una enfermedad que es la primera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Em, Vamos a hacer una clase así dinámica, que podamos responder algunas preguntas que le fui poniendo a medida que pasa la clase, así lo hacemos un poco más didáctico y podemos conversar entre nosotros con una participación activa de todos, ¿sí? El que quiera decir algo, obviamente abierto a que pueda decir lo que sea necesario, me frenan cuando necesiten también, volvemos a rever alguna diapositiva, no tengo ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, sabemos que la enfermedad cardiovascular es prevenible, ¿sí? Tenemos varios de los factores que podemos modificar y por eso es tan importante si podemos entender este metabolismo de lípido. Así podemos intervenir específicamente en cada uno de los pacientes que tengamos en un futuro ya muy cercano a ustedes para poder así cambiar un poco la causa esta de muerte que es muy importante. También es importante saber del metabolismo del lípido por la enfermedad aterosclerótica, que es uno de los capítulos finales que vamos a ver, también para poder intervenir, digamos, en ella. Así que vamos a hablar un poquito de bioquímica, de fisiología y de medicina clínica. Yo justo soy médica clínica y es una de las cosas que más me gusta. Por eso voy a hacer un poco de énfasis en las últimas diapositivas para charlar un poco. Sé que me meto en temas del año que viene, pero también para que tengan en cuenta. Bueno, comencemos. Una de las primeras preguntas que les puse acá para comenzar la clase es ¿por qué algunos pacientes con el colesterol normal sufren infartos mientras que otros con colesterol alto viven sin problemas? ¿Qué se les ocurre sobre esto? ¿Qué me pueden decir? Lo que sea, ¿eh? Nada evaluativo acá. Supongo que lo principal está en entender que hay dos tipos de colesterol, aparte del total, que hay uno, el bueno y el malo. Supongo que viene con eso, ¿no? No Bien, sé. me gusta, ¿no? Me gusta esa respuesta. Bien, que te animaste. ¿Algún otro que quiera decir algo? Bueno, sí, es verdad, al final de la clase vamos a tratar de responder con un sustento científico esta pregunta específica, que por eso está en ver el metabolismo, y bueno, y sacar un poco esta idea de que es importante, pero decir el colesterol malo da infarto, ya está, y listo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito eso, ¿sí? Sí saber que el riesgo cardiovascular es multifactorial, sí, no solo nos tenemos que centrar en el colesterol, sino que hay otros factores de riesgo importantes y cuando todos estos factores de riesgo están en conjunto, ahí es a donde llegamos al problema de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces, para entender esta paradoja, primero vamos a comprender qué son los lípidos y por qué son esenciales para nuestra vida. Bueno, acá vemos un poquito que los lípidos son biomoléculas orgánicas hidrofóbicas, o sea que son insolubles en agua y están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos tienen también algún nitrógeno y fósforo. Estas son características claves, ya que son las características claves, digamos, son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, constituyen la reserva energética más importante del organismo, son componentes esenciales de membranas celulares y son precursores de hormonas esteroideas y ácidos biliares, ¿sí? Em, la hidrofobicidad son lo que le dan la característica definitoria al lípido y no son malos per se estos lípidos, sino que son esenciales para la vida, ¿sí? Por lo tanto,
podemos decir, si los lípidos son malos para la salud, ¿por qué nuestro cuerpo los necesita tanto? Acá están en cuáles son las funciones de los lípidos y realmente por qué no serían malos, entre comillas, y sí son esenciales. Las funciones tenemos varias funciones. Una función es la energética. Los triglicéridos almacenan 9 kilocalorías gramos. Esto es casi el doble el doble de energía, digamos, que los carbohidratos que tienen 4 kilocalorías gramo. Estructuralmente también los fosfolípidos y el colesterol forman parte de membranas celulares. Hormonalmente, como dijimos hoy, el colesterol es precursor de hormonas esteroideas como el cortisol, la testosterona y los estrógenos. También las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K requieren lípidos para su absorción, que vamos a ver un poquito cuando veamos la digestión de los lípidos que comemos. Y también tiene una función protectora, ¿sí? Aislamiento térmico y protección mecánica de órganos vitales. Por lo tanto, acá ya estamos viendo que los lípidos son esenciales y que el colesterol no es el enemigo, sino es una molécula esencial. El problema siempre está en el exceso y el desequilibrio metabólico que vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo más importante, que en realidad el exceso y el desequilibrio metabólico es lo que convierte a ese colesterol a que sea malo. Ahora que sabemos que lo necesitamos al colesterol y que es esencial en nuestro organismo, vamos a pasar a ver cómo se clasifican los lípidos, ¿sí? Los lípidos podemos dividirlos en lípidos simples, en lípidos complejos y en lípidos derivados, ¿sí? Los lípidos simples tenemos a los triglicéridos y a las ceras. Los triglicéridos, como podemos ver acá, están compuestos por un glicerol y 3 ácidos grasos. Es la principal forma de almacenamiento energético y constituye el 90% de las grasas de la dieta, ¿sí? Un montón de porcentaje. Están almacenados en los tejidos adiposos, en el adipocito, y como vimos, aportan 9 kilocalorías gramos, que más del doble de la energía que aporta el carbohidrato. Después, por otro lado, están las ceras, que tienen alcohol de cadena larga y un ácido graso, y tienen una función protectora e impermeabilizante. Por otro lado, los lípidos complejos, como vemos acá, son los fosfolípidos y tienen un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Es el componente principal de las membranas celulares. Esta es no sé si se acuerdan, capaz en uno de los primeros años, forman la bicapa lipídica que está delimitada en cada una de las células. Tiene un carácter anfipático, posee una parte hidrofílica, ¿sí? Que es la cabeza polar del grupo fosfato, y una parte hidrofóbica, que son las dos colas del ácido graso. Esta propiedad anfipática permite que la formación espontánea de esa bicapa en un medio acuoso. Por lo tanto, acá estamos viendo que la bicapa lipídica es la base de la vida celular. Por lo tanto, otra de la importancia que tiene esto, que sin fosfolípidos no hay membrana y si no hay membrana no tenemos célula. Por lo tanto, son esenciales los lípidos para la vida. Y después tenemos al esfingolípido, ¿sí? La estructura es esfingosina y el ácido graso. Es importante en el tejido nervioso, este es el que forma la vaina de mielina. Y por otro lado están los derivados, que acá sí tenemos al colesterol y a los ácidos grasos. El colesterol es un esteroide de 4 anillos que está fusionado. Las funciones principales es el componente de las membranas, regula la fluidez de la membrana celular. Es precursor, como vimos, de hormonas esteroideas como el cortisol, la testosterona, estrógenos y la aldosterona. Precursor de ácidos biliares, ahora vamos a ver un poquito esto, que son esenciales para la digestión de todos los lípidos, y precursor de la vitamina D, que está en la síntesis cutánea, ¿sí?
El colesterol es esencial para la vida, pero también su exceso en sangre es aterogénico. Y después, por otro lado, están los ácidos grasos, que son de cadena hidrocarbonadas con grupos carboxilos. Puede, según el tipo de la saturación, pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son sin doble enlace entre carbonos, las cadenas son más rectas y más rígidas, sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados son con una o más doble enlaces, las cadenas tienen pliegues y son líquidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados son los más solubles para el sistema cardiovascular. Muy bien. Ahora conocemos, digamos, la clasificación y qué tipos de lípidos tenemos en el organismo, la dieta. Sabemos que son hidrofóbicos y sabemos que son hidrofóbicos los lípidos y que la sangre es acuosa. Entonces, en este caso, ¿cómo logramos transportar en el organismo estas grasas que comemos desde el intestino hacia los tejidos? ¿Tienen idea? ¿Se les ocurre algo? ¿Saben o leyeron un poquito? ¿Tiene que ver con las lipoproteínas? Muy bien, excelente. Ahí vamos. Sí, sí, viene por ahí. ¿Algún otro? ¿Se les ocurre alguna otra idea o sabe algo de esto de las lipoproteínas? No, sabía lo que dijo recién la compañera de que eran proteínas, se llama lipoproteínas como la ApoA, ApoB, C y demás. Ok, bien, bien. Bueno, ahí tenemos lipoproteínas y apolipoproteínas, que son otra cosa. Bien, pero me gusta porque vamos acá recabando ya información para continuar. Bueno, vamos a empezar rápidamente por el principio, ¿no? De la digestión de lípidos, ¿sí? Para llegar a las lipoproteínas, que me encantó eso. Eh, Empieza en la boca, ¿sí? En la boca tenemos la lipasa lingual, que está secretada por las glándulas de von Ebers, ¿sí? En la lengua. Esta lipasa lingual tiene una actividad mínima en la boca y porque actúa principalmente en lo que es el estómago con un pH más ácido, ¿sí? Empezamos con la masticación, ahí disgregación mecánica de alimentos, aumenta superficie de contacto y formamos lo que es el bolo alimenticio. Así pasamos a lo que es el estómago, donde está la lipasa gástrica, secretada por las células principales gástricas, hidroliza solo el 10% de los triglicéridos y está activada por el pH ácido. Ahí lo que sucede es la emulsificación mecánica, o sea, hay contracciones gástricas que mezclan el contenido y forman de gotas grandes a gotas más pequeñas. Ahí se forma el quimo, ¿sí? Que es una mezcla semilíquida. Hay un vaciamiento gástrico gradual hasta el duodeno. La digestión de lípidos en la boca y el estómago es limitada y la mayor parte de esta digestión lipídica ocurre en el intestino delgado con las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Bien, en el intestino tenemos las sales biliares que son sintetizadas en el hígado a partir de colesterol, están almacenadas y concentradas en la vesícula biliar y es secretada al duodeno en respuesta a la colecistoquinina, ¿sí? Las sales biliares no son enzimas. Después vamos a ver un poquito más adelante cómo están formadas. Ahí empieza un proceso de emulsificación. ¿Qué quiere decir? Que se rompen gotas más grandes de la grasa en gotas más pequeñas. Se estabiliza la emulsión, digamos, evitando que estas gotas se reagrupen y forman como si fuera una emulsión lechosa de lípidos en un medio acuoso. El resultado y beneficio de esto es que aumenta la superficie de contacto hasta 10.000 veces, mayor acceso a las enzimas pancreáticas, que son las que queremos que actúen, hidrólisis más eficiente de estos triglicéridos y facilita lo que son la formación de micelas, que ahora vamos a ver esto.
Si no hubiera sales biliares, ahí ocurre la malabsorción de grasas y la esteatorrea. La emulsificación no digiere los lípidos, solo los prepara, como vimos, físicamente para que estas enzimas pancreáticas puedan actuar eficientemente en ellas, ¿sí? O sea que no es las que actúan en la degradación, ¿sí? Acá solo emulsificamos y lo preparamos para las enzimas pancreáticas. Una de las enzimas pancreáticas es la lipasa pancreática, ¿sí? Que es una enzima principal de la digestión lipídica. Está secretada por el páncreas exócrino, es activada con un pH alcalino del duodeno y acá sí hidroliza el 90% de los triglicéridos de la dieta, ¿sí? El 10% lo hicimos en el estómago, el 90% lo hacemos acá en el intestino delgado con la lipasa pancreática. Y acá lo que se hace es formar dos productos. El triglicérido más 2 unidades de agua van a formar el 2-monoglicérido y el ácido graso libre, que estos son los compuestos que van a poder ir hacia el enterocito, ¿sí? Em, o sea que son dos productos por la hidrólisis, porque actuó la lipasa pancreática, que es 2-monoglicérido y los ácidos grasos libres, ¿sí? La lipasa pancreática no hidroliza completamente estos triglicéridos, ya que estamos viendo que produce estos dos productos y no llega a lo que necesitamos, que es el glicerol libre, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora que tenemos estos dos productos, ¿no? El 2-monogliceridol y ácidos grasos libres. ¿Cómo podemos transportar estos al enterocito? Perdón, acá hay dos enzimas más. Lo que más me interesa en realidad es la lipasa, ¿sí? Está la colipasa, que es cofactor esencial, y hay otras enzimas pancreáticas, ¿sí? Pero me interesa más la primera que vimos. Ahora sí, por lo tanto, ¿cómo podemos transportarlo? Lo vamos a transportar al enterocito, o sea, tenemos en el intestino, tenemos estos dos productos, pero tienen que absorberse para ir a los tejidos. Por lo tanto, el primer paso que tenemos es llevarlo al enterocito, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de estas micelas mixtas. Estas son estructuras esféricas anfibipáticas, ¿sí? Que transportan los productos lipídicos hidrofóbicos, ¿sí? A través del medio acuoso intestinal hasta la membrana del enterocito. ¿Bien? ¿Cómo están compuestas estas micelas? Están compuestas por sales biliares, 2-monoglicéridos, los ácidos grasos libres, colesterol, lisofosfolípidos y vitaminas liposolubles, ¿sí? Todo esto forman las micelas para ir hacia el enterocito y así poder ir a los tejidos. ¿Cómo es estructuralmente? Tenemos el exterior, que es hidrofílico, ¿no? Porque estamos en un medio acuoso, que son las cabezas polares de las sales biliares orientadas hacia el medio acuoso. Y el interior, que es hidrofóbico, el núcleo con lípidos hidrofóbicos protegidos por ese medio acuoso, ¿sí? Entonces, el primer paso en el intestino, en el duodeno, es formar las micelas mixtas para ir al enterocito. Para tener una idea, estas micelas serían como el vehículo que transportan esos lípidos hidrofóbicos en el medio acuoso, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos la función de las micelas, que es solubilizan los lípidos en el medio acuoso, transportan estos lípidos, como dijimos recién, hasta la membrana, facilitan el contacto con la membrana, con ese borde en cepillo. Los lípidos se difunden hacia el interior de los enterocitos, pero las sales biliares no entran a las células, sino que se reciclan, ¿sí? La emulsión es bueno, como vimos hoy para ver la diferencia, la emulsión que vimos primero es hacer gotas más grandes, ¿sí? Y las micelas son mucho más chiquititas, ¿sí? Que se forman tras la digestión enzimática y son las que van al enterocito, ¿sí? Esta es la diferencia de los dos conceptos que vimos al principio.
Las micelas no atraviesan la membrana del enterocito, solo van a liberar lo que tienen adentro, sería lo que tienen adentro se libera y las sales biliares se vuelven regresan al lumen, digamos, del intestino y a la circulación enterohepática, ¿sí? Que eso es lo importante. Entonces libera su contenido lipídico, el contenido lipídico está en el enterocito y las sales biliares vuelven a la circulación enterohepática, ¿sí? Entonces, si estas micelas entregan los lípidos al enterocito, ¿qué pasa ahora dentro del enterocito, no? Porque, bueno, ya tenemos los lípidos. Entra el lípido en el borde del cepillo del enterocito, se difunde pasivamente a través de la membrana, ¿sí? Y bueno, como dijimos, las sales biliares se quedan en el lumen. Sucede una reesterificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2-monoglicerol se reesterifica nuevamente con los ácidos grasos, o sea, se unen nuevamente y forman el triglicérido, ¿sí? O sea que adentro del enterocito volvemos a formar los triglicéridos, ¿sí? El colesterol libre se esterifica también con ácidos grasos, ¿sí? Y los fosfolípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático. Bien, estos se ensamblan, ¿sí? Se ensamblan, se empaquetan con, esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, con la apolipoproteína B48, fosfolípidos y colesterol, y van a formar los famosos kilomicrones, ¿sí? Estos kilomicrones van a secretarse por exocitosis, ¿sí? Al espacio intersticial y van a entrar a través de los vasos linfáticos, ¿sí? A través de los vasos linfáticos, eso es lo importante. Los kilomicrones no van directamente a la sangre portal como otros nutrientes, sino que viajan por el conducto torácico, llegan a la circulación sistémica a través de la vena subclavia, ¿sí? Y así evitan el primer paso hepático. Bien, por lo tanto acá tenemos uno de los primeros una de las primeras lipoproteínas que ahora vamos a ver, que son los kilomicrones. Bien. Acá tenemos un diagrama que me pareció importante como para esto que está en palabras poder asociarlo, ¿sí? Bueno, todo lo que comemos, esta grasa de la alimentación, más las sales biliares, ¿sí? Forman las micelas que dijimos, van hacia el enterocito, ¿sí? Los ácidos, el 2-ácido graso y el monoacilglicerol, y en el enterocito cuando ingresan forman lo que se llaman los triglicéridos. Estos triglicéridos con apolipoproteínas, colesterol, fosfolípidos y todo van a formar los kilomicrones y estos kilomicrones van al conducto linfático, ¿sí? Acá para ingresar un poquito en otra de las palabras son lo que llamamos una de las vías de los lípidos. ¿Se imaginan qué tipo de vía puede ser la que estamos hablando? Sí, es lo que comemos, digamos, son los lípidos de nuestra dieta y Exógena, forman estos kilomicrones. ¿Qué vías? exógena, ¿Qué? vía exógena. Sí, perfecto. Esta es una de las vías principales que ya después la vemos como otra vez, volvemos a repetir y eso, y la vemos con un poquito más de detalle, pero esta es la vía exógena, ¿sí? Todo lo que acabamos de decir es de la vía exógena, una de las 3 vías principales de los lípidos, ¿sí? Bien, entonces, ahora que los lípidos ya fueron digeridos, son absorbidos por el enterocito, ¿cómo los empaquetamos en el cuerpo para que viajen a través de la sangre sin formar grumos? Y hoy lo dijo una de sus compañeras perfectamente. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Que unas son los kilomicrones. Las lipoproteínas Las eran las. lipoproteínas. Exactamente, las lipoproteínas. Por lo tanto, acá tenemos a las lipoproteínas, ¿sí? Que son complejos macromoleculares que funcionan como un vehículo de transporte para los lípidos que son hidrofóbicos en un medio acuoso en sangre, ¿sí? Si no, los lípidos no podrían estar solos en la sangre.
Tiene una estructura anfipática que le permite solubilizar y transportar a los lípidos insolubles, ¿sí? Importantísimo esto. Las lipoproteínas tienen un núcleo hidrofóbico donde están los triglicéridos y los ésteres de colesterol, ¿sí? Y una capa superficial, que es la hidrofílica, donde están los fosfolípidos, el colesterol libre y estas famosas apolipoproteínas, ¿sí? Em, los componentes anfipáticos que interactúan con el medio acuoso son los que estabilizan, digamos, a la partícula. Esto doy así como ejemplo que es como la lipoproteína como un camión de carga, ¿no? El núcleo es la carga, que son los lípidos, adentro están los lípidos, y la cubierta del camión es la que permite transportarlo, ¿sí? No sé, para que sea un poco más fácil de entenderlo. Eh, Después tenemos a las apolipoproteínas, que es como la etiqueta que direcciona este camión, ¿sí? Tenemos el camión que lleva esos lípidos, pero necesitamos saber a dónde son transportados, ¿no? La carga, el paquete necesita saber a dónde. Bueno, ¿cómo sabemos dónde? Por esta apolipoproteína, ¿sí? Si quieren entenderlo como si fuera la etiqueta de la dirección de este paquete, o también se puede entender que está bueno como si fuera la llave de una cerradura, ¿sí? La apolipoproteína sería la llave. Si no está esta apolipoproteína, no podemos abrir ni llevar los lípidos a ningún lado. Entonces, acá tenemos proteína entera, le puse ahí como el dibujito, que lo que hace es, la estructura, digamos, estabiliza en la partícula, reconocimientos son los ligandos para los receptores, tiene enzima como cofactores, ¿sí? Y lo que hace es determinar el metabolismo de este lípido, ¿sí? Las lipoproteínas son como paquetes de envío, el contenido va protegido en el interior y la apolipoproteína funciona como la dirección que indica dónde llevar este paquete, ¿sí? Y qué célula puede recibirlo específicamente, porque esta apolipoproteína va a ser específica. Entonces, como es específica, es específico el órgano también. Bueno, y acá tenemos la clasificación de las lipoproteínas, estas famosas. Tenemos un nombre cada una de ellas, ¿sí? Y este cuadro es el que súper importante y nos va a definir casi todo, ¿sí? Casi todo esto de el metabolismo de lípidos. Por un lado tenemos, vamos a ir uno por uno. Por un lado tenemos los kilomicrones, que ya lo vimos, la vía exógena. Vimos un poco cómo se formaba. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero ya lo tenemos casi listo. Son los más grandes, tienen menor densidad y tienen el 85 al 95% de los triglicéridos de la dieta. Importantísima. Vía exógena tienen 85-95%, pero de triglicéridos, ¿sí? Y son los que el origen es el intestino, ¿sí? En el enterocito, como vimos hace un rato. Después está la VLDL, ¿sí? No son las más grandes, pero son grandes, de muy baja densidad. Esta acá dice endógena, por lo tanto acá ya estamos viendo que hay otra vía del metabolismo del lípido que es la endógena. Si hay una exógena, va a haber una endógena. Y es esto, ¿sí? Y tiene el 50 al 65% de triglicéridos, ¿sí? ¿El origen dónde? En el hepatocito, en el hígado. Después tenemos las LDL, que son más pequeñas, es de baja densidad y tiene 45 y 50% de colesterol y principalmente está esterificado. Y son derivadas de las VLDL, que después vamos a ver por esa vía endógena cómo son derivadas. Después tenemos por último el HDL, que es la más pequeñita, la más chiquita, pero tiene muy alta densidad. Tiene un 45 a 55% de proteínas y muy poco colesterol. Y el origen es en el hígado y en el intestino. Acá, como ven que está ya escrito, está la otra vía que vamos a hablar. Eran tres vías
exógena, endógena, y acá está la vía reversa, que es la del HDL. ¿Saben cuál es, en el caso del cuadro, cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? El que le llamamos bueno y el malo. El HDL sería el bueno El y bueno, el L bien. sería el malo, entre comillas. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito por qué le ponemos este nombre entre comillas más adelante, que es su fabricación y la función en realidad. Bueno, otra cosa importante, a mayor tamaño de estas lipoproteínas, menor es la densidad. Los kilomicrones son los más grandes, pero los más livianitos, como que flotan en el plasma, ¿sí? Otra cosa importante que vemos en el cuadro, ya lo estuvimos leyendo. Tamaño más grande, menos densidad, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos lo que sería que marca la dirección, que son las apolipoproteínas, ¿sí? Determinan el destino metabólico de cada lipoproteína, actuando como ligandos para receptores celulares y cofactores enzimáticos, ¿sí? Como dije hoy, las apolipoproteínas son como la llave que abren las cerraduras, ¿sí? Los receptores serían de la célula. Y sin la apolipoproteína correcta, la lipoproteína, que el kilomicrón, el HDL, no puede ser captada, ¿sí? Así que importantísimo este concepto, ¿sí? Por eso yo creo que entenderlo como la cerradura también es una forma de darse cuenta cuál es cada una, ¿sí? Entonces tenemos a la ApoB48 que está en los kilomicrones, va a sintetizarse en el intestino, es una proteína estructural del kilomicrón y no es conocida por receptor LDL, ¿sí? Está en el kilomicrón. La ApoB100 está en el VLDL, IDL y LDL, está sintetizada en el hígado, es ligando para receptor de LDL y permite la captación celular de este mismo. La ApoA1 es la que está en el HDL, es una proteína principal de la HDL, está activada por la LCAT, ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas, y la clave en el transporte reverso, como dijimos hoy, una de las vías del colesterol. Después tenemos la ApoC2, que es está en kilomicrones y VLDL, es el cofactor activador de la lipoproteína lipasa. Es esencial para la hidrólisis de los triglicéridos, ¿sí? Por lo tanto, si esta apolipoproteína no estaría, hay hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque hoy dijimos que el kilomicrón tiene casi el 85% de los triglicéridos. Por lo tanto, si esta polipoproteína no lleva este kilomicrón a su metabolismo, se empiezan a juntar los triglicéridos, ¿sí? La ApoE está presente en kilomicrones, en VLDL, IDL y HDL, todos. Es ligando para receptores hepáticos, ¿sí? Y bueno, existen distintas, que esto no es necesario que lo sepan, ¿sí? Sí saber que está en todas las lipoproteínas. Y acá otra vez, sin las apolipoproteínas correctas, estas lipoproteínas no pueden ser reconocidas ni metabolizadas. Por ejemplo, si la ApoC2, como vimos recién, no estaría, los kilomicrones no pueden liberar sus triglicéridos. Si la ApoB100, las LDL no pueden ser captadas por las células, entonces se juntaría mucho LDL, ¿sí? Por eso son tan importantes. Ahora entonces que conocemos las lipoproteínas, vamos a ver un poquito de las vías, ¿no? Entonces, una de las preguntas para meternos en las vías metabólicas es, ¿existe una sola ruta o hay diferentes autopistas, como dijimos hoy el ejemplo del camión, según el origen y el destino de las grasas? Bueno, esto fuimos respondiendo un poco esta pregunta, que era que había tres vías metabólicas. Una de las vías es la vía exógena, después está la vía endógena
y por último la vía reversa. Vamos a ir viendo un poquito cada una de estas. La vía exógena es de la dieta, digamos, de los lípidos que comemos, va a los tejidos, ¿sí? Entonces, la lipoproteína, acuérdense que eran los kilomicrones, esta ya la vimos un poco cuando empezó la clase. La función es transportar estos triglicéridos dietarios a los tejidos periféricos, ¿sí? La vía endógena es la que es del hígado a los tejidos, ¿sí? Los lípidos son sintetizados en el hígado, la lipoproteína es la VLDL, después se transforma en IDL y después LDL y distribuye los triglicéridos y colesterol a los tejidos. Y después tenemos la vía reversa, que es desde los tejidos al hígado, ¿sí? O sea que el colesterol de los tejidos periféricos a través de la lipoproteína, que es la HDL, vuelve a el hígado, ¿sí? Importante el concepto de saber que estas tres vías funcionan simultáneamente y están interconectadas. El hígado sería como que actúa el centro de control de todo esto que dijimos y recibe a los lípidos de la dieta por la vía exógena y de los tejidos por la vía reversa y distribuye estos lípidos por la vía endógena, ¿sí? Según las necesidades del organismo. Me parece que este último concepto integrador es el que más, o el que podemos llegar a entender todo esto de las vías y saber que están también interconectadas y todo sucede simultáneamente. Tenemos colesterol que va a llevar a los tejidos. Ya sabemos que el colesterol es esencial para nuestra vida, ¿sí? Lo vimos en las primeras funciones. Si no tenemos todo esto, no, el organismo no puede funcionar, por lo tanto, que estas vías se actúen simultáneamente y estén interconectadas es súper importante. Estamos viendo que acá ya no hay colesterol malo, sino que ese colesterol malo en exceso o cuando todas estas vías no están regularizadas es lo que hace mal. Bueno, entonces, ahora teniendo cada una de estas, en general las tres vías, vamos a ir un poquito a cada una de ellas. Vamos a empezar por la vía exógena, que es la formación del kilomicrón. El componente del kilomicrón, que lo vimos que es en el enterocito, son los triglicéridos en el 85 a 95%, tiene fosfolípidos y colesterol y como vimos la ApoB48, ¿sí? También algunas vitaminas liposolubles para poder ser trasladadas las mismas a los tejidos. Bueno, el proceso de ensamblaje, les puse acá, no es algo que uno va a ir a preguntar específicamente, pero para que sepan de dónde sale todo, está la síntesis de la ApoB48 en el retículo endoplasmático rugoso, hay una lipidación de esto con los triglicéridos, ¿sí? Para formar el kilomicrón. Se empaqueta todo esto al aparato de Golgi y después por las vesículas son secretadas. Hay, por exocitosis, digamos, va al espacio intersticial y entran, acuérdense, en los vasos linfáticos de las vellosidades del intestino, ¿sí? Viajan por el conducto torácico hasta la vena subclavia y ahí evitan el primer paso hepático, ¿bien? Por lo tanto, intestino, linfa, conducto torácico, circulación sistémica, ¿sí? Eh, Hay una maduración en todo este recorrido, ¿sí? Que la maduración significa que adquiere ApoC y adquiere ApoE, ¿sí? De las HDL, y el kilomicrón este naciente que vimos del enterocito, más las apolipoproteínas, forman el kilomicrón maduro. ¿Cómo las adquiere? A través de estos ligandos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito en la vía cómo las va adquiriendo, pero a través de receptores, digamos, ligandos de receptores. Y bueno, y acá tenemos, bien, el kilomicrón entonces está viajando, llega a la circulación. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque el kilomicrón ese tiene productos adentro, ¿sí? Esa polipoproteína tiene productos adentro. ¿Qué sucede con esos productos? ¿Cómo lo liberamos a los tejidos? Bueno,
a través de la lipoproteína lipasa, que es la LPL, ¿sí? Es una enzima clave para el metabolismo de lípidos. Esta enzima, ¿dónde está? En el endotelio capilar, ¿sí? También tenemos en el tejido adiposo, en músculo esquelético y cardíaco, ¿sí? Pero principalmente en el endotelio capilar. ¿Cómo se activa? Por la ApoC2, o sea, el kilomicrón, ya vimos, el maduro tiene esa ApoC2, se activa por la lipoproteína lipasa y que hace una hidrólisis de triglicéridos, ¿sí? Para así tener otra vez ácido graso libre y glicerol. ¿Esto a dónde va? Estos dos, ácido graso libre y glicerol. Al tejido adiposo, ¿sí? Que lo almacena como energía, ¿sí? O al músculo, al miocito, digamos, que lo que hace también es producir energía si el músculo lo necesita. Bien, entonces este kilomicrón a través de la lipoproteína lipasa puede liberar sus productos, ¿sí? Y esos productos van o al tejido adiposo o al músculo, que ya vimos que también tiene el tejido adiposo del músculo la lipoproteína lipasa, ¿sí? Importante, activada por la ApoC2, que es la lipoproteína, apolipoproteína que tiene el kilomicrón. El kilomicrón pierde el 90% de sus triglicéridos y se convierte en kilomicrón remanente, ¿sí? Se llama remanente porque va sacando esos triglicéridos para la energía o el almacenamiento y se convierte en lo que se llama remanente, que es una partícula más pequeña y esta es la que tiene mucho colesterol. ¿Y dónde va a ir? Va a ser captada por el hígado. Va a decirle al kilomicrón que queda dando vuelta, venite para acá, ¿sí? Que vimos hoy que era el control, la sede de control, el hígado, ¿sí? Y el glicerol liberado también vuelve al hígado para la gluconeogénesis. Ese kilomicrón remanente, como vimos, es más pequeño, tiene poquito triglicérido porque ya lo fue dejando en los tejidos, es rico en colesterol y retiene la ApoB48 y a la ApoE, ¿sí? Acuérdense que la ApoE era la que estaba en los hepatocitos, por lo tanto, por eso es recaptado, ¿sí? ¿A dónde va entonces este kilomicrón remanente o lo que queda de ese kilomicrón, que es el colesterol? Llega al hígado y el hígado ¿qué hace? Dice, bueno, voy a sintetizar ácido biliar, voy a secretarlo directamente por la vía biliar, hago síntesis, fabrico el VLDL o lo almaceno, ¿sí? Puede tener esas cuatro posibilidades de destino este colesterol que de dónde sale del kilomicrón remanente. Bueno, ahora entonces la próxima pregunta es si ya tenemos una vía exógena que transporta estos lípidos de la dieta, o sea, lo que comemos, sabemos cómo va, cómo llega, qué pasa con todo ese triglicérido y el colesterol, ese poquito colesterol que queda. ¿Por qué el hígado necesita producir sus propias lipoproteínas? Si decimos, ya está, si con lo que comemos nos alcanza, ¿no? Entonces, una de algunas de las preguntas más chiquitas para que reflexionen y piensen es, bueno, ¿qué pasa durante el ayuno? ¿Qué pasa entre comidas que no tenemos ese colesterol y esos triglicéridos también para la energía, para el tejido adiposo o para la energía muscular? ¿El hígado solo distribuye o también sintetiza los lípidos? ¿Los lípidos de la dieta son suficientes para las necesidades? Bueno, acá vamos a entrar un poquito en lo que es la vía endógena, ¿sí? Y cómo formamos esta lipoproteína. El hígado es el centro metabólico que sintetiza los lípidos de nuevo, ¿sí? Y los empaqueta en lo que llamamos la lipoproteína, que es la VLDL, ¿sí? Para distribuirlo así a los tejidos periféricos y acá sabemos que es especialmente durante el ayuno o cuando la ingesta dietaria es insuficiente. Por lo tanto, no es solo lo que comemos, sino que el hígado fabrica también colesterol, ¿sí? Y lipoproteínas que van a llevar hacia los tejidos estos productos que son tan importantes y que vimos
vuelvo a repetir, a veces soy media repetitiva, perdón, pero que vimos que son esenciales para nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de estos triglicéridos hepáticos, no? Porque yo tengo que hacer de nuevo a esta lipoproteína, entonces ¿de dónde la estoy sacando? Bueno, lo estoy sacando o por la lipogénesis de nuevo, el remanente de kilomicrón que ya vimos, que eso viene de la dieta, así que ya estamos viendo que están interconectados, que de la dieta también tenemos, del tejido adiposo, ¿sí? Y síntesis hepática, que es los ácidos grasos endógenos, ¿sí? El componente de esta lipoproteína son los triglicéridos, 55 a 65%, baja un poquito menos en la cantidad de los kilomicrones, tiene fosfolípidos y tiene colesterol, y acuérdense que tiene a la ApoB100, que es la estructura esencial, la proteína esencial de esta lipoproteína, ¿sí? También tiene ApoC y ApoE adquiridas de las HDL, ¿sí? Bueno, otra vez, como les dije hoy, no es tan importante lo del ensamblaje, les puse acá para que lo tengan, cómo se sintetiza la POB100 por el retículo endoplasmático. Hay un empaquetamiento en el aparato de Golgi y después secreta la circulación sistémica. ¿Va a salir de dónde? Del hígado, ¿sí? Al igual que los kilomicrones, las VLDL nacientes adquieren la ApoC y la ApoE, ¿sí? Del HDL de circulación, y así se convierte en VLDL maduro. Bueno, acá el segundo paso, tuvimos el primer paso que era en el hígado y las liberamos. El segundo paso es hacia los tejidos, ¿sí? ¿Qué sucede? A través de la lipoproteína lipasa, otra vez que está en el endotelio, va a liberar productos, el ácido graso que va a los tejidos y el glicerol que vuelve al hígado. Además, va a formar en intermedio una lipoproteína que vimos que se llama la IDL. O sea que cuando esta VLDL a través de la lipoproteína lipasa que está en el endotelio forma la IDL, que va a tener menos triglicéridos, pierde el 50%, o sea, va a ser más pequeña, y va a tener también, va a seguir teniendo la ApoB100 y la ApoE, si devuelve la ApoC a HDL. Esto sé que es un trabalengua, pero es lo que dijimos al principio. Estas vías están interconectadas y actúan todas juntas, entonces acá vemos que entre ellas van interactuando. Esa IDL, ¿qué sucede con esa IDL? Bueno, tiene dos destinos. Un destino es vuelve al hígado. ¿Otra vez por quién? Por la ApoE. Acuérdense, ApoE tiene receptor en el hígado, listo. Si tiene ApoE, va a volver al hígado. Y otra parte va a ser el que forma el LDL, ¿sí? O sea que continúa perdiendo esos triglicéridos a través de la acción de la lipasa hepática, va a convertirse en LDL, ¿sí? O sea que IDL a LDL ahora a través de la lipasa hepática, ¿sí? Y eso va a ir a los tejidos. Bueno, acá vemos la lipasa hepática, que es la que va a convertir este IDL en LDL, ¿sí? Hidroliza los triglicéridos residuales, hidroliza fosfolípidos y no requiere de la ApoC2, ¿sí? Y después hay otra enzima también que se necesita, son dos enzimas, la lipasa hepática principalmente, pero hay otra enzima que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, que intercambia lípidos entre lipoproteínas, transfiere estos ésteres de colesterol de HDL a IDL, transfiere triglicéridos de IDL a HDL y enriquece también a las IDL con colesterol, ¿sí? Así que hay dos enzimas para esta conversión de IDL a LDL, ¿sí? Ahora sí, ¿qué pasa con esta LDL? ¿O qué era? Era otra de las lipoproteínas que estábamos hablando. Tiene 50% de ésteres de colesterol, solo tiene la ApoB100 como proteína, ¿sí? Son más chiquitas, acuérdense, y tiene una vida media en el plasma de 2 a 3 días. ¿Dónde va entonces esta LDL? ¿Sí?
va por dos vías, o el 70% vía regulada, ¿sí? Tiene receptores en el hígado o en tejidos periféricos, ¿sí? Puede ir al hígado o a tejidos periféricos. Y la vía no regulada es lo que vamos a ver después, que es la captación por los macrófagos. Y van a formar las células espumosas, ¿sí? El LDL, por eso sabemos estas dos vías. Una es que, bueno, listo, le va a llevar un poco de triglicéridos, de colesterol y todo a los tejidos, o va a ser captada por los macrófagos para formar las células espumosas. Y esto es lo que se llama o lo que vemos del riesgo cardiovascular, que es la aterogénesis, ¿sí? Aterosclerosis. Bien, que vamos a ver más adelante un poquito. Eh, Acá está el por qué le llamamos colesterol malo, ¿sí? Porque se va a ir, va a ser captado por el macrófago y va a aumentar lo que es enfermedad cardiovascular, ya que se va a ir juntando en el endotelio. Es el objetivo terapéutico principal en la prevención cardiovascular. O sea que si vemos que tenemos mucha LDL, para que no llegue a formarse estas células espumosas, tenemos que ir contra eso, ¿sí? Tenemos que ir contra esta lipoproteína para disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, acá un poquito de lo que teníamos escrito y hablado en esquema, que a veces es un poquito más fácil. Tenemos la VLDL que sale del hígado, a través de la lipoproteína lipasa se forma el LDL y a través de la lipasa hepática el LDL, ¿sí? Estos tienen distintos receptores que van a ir a los tejidos como ya vimos. Otro esquema para que tengan en cuenta con las distintas APO, la ApoE o B, que son la E es la que está en el hígado, por eso vuelve hacia el hígado, ¿sí? O va a los tejidos. Entonces un poquito están abreviadas las lipoproteína lipasa, está abreviada eh, para que tengan otro esquema, digamos, de lo que ya estuvimos hablando. Entonces, la vía endógena que estuvimos hablando, ¿sí? Es la fuente principal de colesterol en sangre, ¿sí? Más que la dieta. Eso quiero que lo tengan en cuenta. La endógena es mucho más poderosa, digamos, o con más cantidad y cuantificación de LDL que la vía exógena, que es lo que comemos. Para que tengan una idea, el 70-80% de colesterol que está en sangre proviene de la síntesis hepática, sí que es la vía endógena. Y es solo el 20 o 30% de la dieta, que es la vía exógena. Por eso, reducir el colesterol dietario tiene un efecto limitado en la mayoría de las personas. Vieron que uno dice, bueno, no comas, restringí o hace dieta. Bueno, ya se vio que la dieta no es lo principal que tenemos que hacer en realidad. Lo principal que tenemos que hacer también, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero es el cambio de estilo de vida en general. El cambio de estilo de vida no es solo alimentarnos bien y comer saludable y comer de todo, sino que también está en el ejercicio, en la hidratación, ¿sí? Ahora un poquito más adelante lo vemos. Pero quería, no sé, es un dato que me parece importante, capaz que no lo sabían, ahora bueno, ya con esta idea de cómo es el metabolismo y eso, lo pueden pensar y les dejo para reflexionar para la casa. Bueno, entonces sabemos que el LDL lleva el colesterol a los tejidos. Entonces, cómo se deshacen las células del exceso? ¿Sí? Porque dijimos hoy, ¿no? Que las células necesitan del colesterol para las membranas, que son esenciales todo, pero el exceso es tóxico, ¿no? El exceso y el desequilibrio en este metabolismo no es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos si el LDL solo entrega colesterol, lo va entregando a todos los tejidos? Tiene que existir un mecanismo para decir, bueno, no, también quiero que lo lleves, que te lo lleves al hígado y lo saques. Sepan que el hígado es el único órgano que puede eliminar el colesterol en exceso, digamos, del organismo, ¿sí?
Entonces acá entramos en la vía, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llama? Reversa. Bien, excelente. Tomo un poquito de agua mientras así no se me seca la boca. Bueno, es la vía reversa, ¿sí? Que ya la habíamos estado nombrando y todo. Esta vía reversa va a tener, es la del HDL, ¿no? La formación del HDL. Va a tener como apolipoproteína la A1, ¿sí? Que va a estar en el hígado el 80%, la síntesis va a estar en el hígado en el 80% y un poquito menos en el intestino, que es el 20%, ¿sí? Eh, es la lipoproteína, digamos, principal estructural de las HDL. Como vimos que la LDL era la B100, en esta, recuerden, es la A1, ¿sí? Bueno, el HDL, ¿cómo hace su maduración, digamos? No es necesario que sepan estas dos palabras, digamos, de saber que es discoidal a esférica, pero sí es importante que sepan que tiene que madurar, ¿sí? ¿Y a través de quién madura este HDL? A través de la LCAT, ¿sí? Que es la acetiltransferasa lecitincolesterol, ¿sí? Es una enzima que va a estar activada por la ApoA1, ¿sí? Dijimos que tiene HDL, necesitamos tener un colesterol, digamos, maduro, por lo tanto va a actuar esta enzima a través de esta apolipoproteína, ¿sí? Que es la dirección, como dijimos hoy, la dirección. Y lo que hace es esterificar el colesterol libre en la superficie de ese HDL, ¿sí? Entonces ahí tenemos el HDL maduro, ¿sí? Que es con colesterol esterificado. Ese colesterol, ¿para qué nos sirve ese colesterol esterificado? Porque es más hidrofóbico, migra hacia el núcleo de la célula y crea espacio para decir, bueno, tráigame más colesterol, vengan, así nos unimos, ¿sí? Es por eso que esta enzima, la LCAT, actúa para tener ese colesterol esterificado y así poder ir agarrando de los distintos tejidos, ¿sí? Después tenemos otra enzima importante, que es una proteína plasmática de transferencia. Si es una proteína, no es una enzima, perdón, no es una enzima, es una proteína, que es la que va a estar intercambiando en esta interconexión que hablábamos hoy de las vías, ¿sí? Es como un intercambio bidireccional. ¿Para qué actúa esto? Para que el HDL saque esos ésteres de colesterol y vaya a las VLDL, que tienen muchos triglicéridos, y si tenemos mucho triglicérido en el organismo, estas VLDL le puedan dar esos triglicéridos a las HDL, que son las que van, como dijimos hoy, al hígado, y ese hígado puede o eliminarlo o usarlo como energía, ¿sí? Pero esto es bidireccional, va y viene, por eso la interconexión. Claro, cuando hay mucha hipertrigliceridemia, listo, le digo, bueno, la VLDL o la LDL le dice al HDL, toma, llévate esto que necesito sacarlo. Em, los efectos del HDL se empobrecen en colesterol. ¿Qué pasa, digamos, con este intercambio? Se empobrece en colesterol esterificado, se enriquecen estos triglicéridos, ¿sí? Y a través de la lipasa hepática van a hacerlas más pequeños. ¿Cuáles son los efectos de este intercambio en las VLDL o las LDL? Es que se enriquecen de colesterol esterificado, se empobrecen de estos triglicéridos y el HDL puede llegar al hígado, digamos, vía LDL, ¿sí? Que es la ruta indirecta, ¿sí? Em, Nada, esto, tener en cuenta que esta lipoproteína existe y que ocurre para este intercambio bidireccional que hacen entre una y otra, esta interconexión, ¿sí? De esto muy por arriba, ¿sí? Muy por arriba, esto la verdad no es que es necesario como pregunta, pero sí que tienen que saber que hay un receptor en el hígado, ¿no? Porque esta HDL divina anda dando vuelta, pero hay un receptor que está localizado en el hepatocito, capta los ésteres de colesterol de HDL,
no los internaliza, no internaliza toda la partícula, ¿sí? Sino que vacía a ese HDL y vuelve ese HDL a la circulación. Saber que hay un receptor, que bueno, es este, el SRB1, en el hepatocito para poder captar al HDL y liberar todo. Solo tener a grandes rasgos eso. Bueno, y acá listo. Llegamos, tenemos el colesterol en el hígado. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿dónde va ese colesterol que lo estamos sacando en exceso del organismo? O a ácidos biliares, ¿sí? Como dijimos hoy que los ácidos biliares se formaban por colesterol. Esos ácidos biliares, recuerden que están en la vía, van a ayudar en realidad a las micelas para que entre los triglicéridos y todos los lípidos, digamos, al enterocito. Así que volvemos como a la vía exógena. Entonces, ácidos biliares, secreción biliar directa, se incorpora este colesterol a VLDL, si estamos necesitando, y membranas y hormonas, ¿sí? Y después dijimos que el hígado es el único órgano capaz de eliminar el colesterol. Se elimina 1 gramo por día, ¿sí? O por ácidos biliares también en heces, que los ácidos biliares pueden eliminarse por heces, o el colesterol libre, digamos que no es absorbido. Entonces ahí tenemos que la vía reversa mediada por este HDL es el único mecanismo para liberar el exceso de colesterol en los tejidos, ¿sí? Incluyendo también en las arterias. Por eso, como dijimos hoy, es el que se llama colesterol bueno, ¿sí? Niveles altos de este HDL van a proteger contra la aterosclerosis porque facilitan la eliminación de este colesterol acumulado en las placas, que ahora vamos a ver eso de que hablamos hoy, las células espumosas, ¿sí? Por eso acá saben por qué ahora es el término de el colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, vamos hasta acá. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Los aburrí un poco? Sé que no es un tema del más divertido de toda la materia, pero bueno, a mí me encanta. ¿Vamos bien? Sí, creo que sí, profe. ¿Sí? Es un poco un mareo, ¿no? Pero Entrelazar. está lindo. Mm. Para mí ¿Qué? está bastante bien, profe. Se entiende ¿Sí? bien, sí, está Bueno. claro. Bueno, espero hacerles un poquito más llevadero y que puedan ir entendiendo. Sé que a veces es un trabalengua y encima están interconectadas y hay un montón de nombres súper nuevos, eh, pero bueno, les aseguro que en un futuro todo esto tiene el porqué, obviamente como todo, ¿no? Y les va a servir porque es una enfermedad, dijimos hoy, es la primer causa de muerte mundial, así que no se le da la mayor importancia a esto de lo que se tendría que dar. Bueno, y acá sí viene ya la última parte, ya los dejo por el sábado, es si el colesterol es esencial para la vida, como dijimos hoy, como venimos diciendo, por qué sirve, para qué sirve, por qué se acumula en las arterias causando infartos, ¿sí? Esta es la gran pregunta del millón. Bueno, sabemos que el colesterol es vital para las membranas celulares, para las hormonas, para ácidos biliares. Sin embargo, cuando se acumulan en esas paredes arteriales, desencadena un proceso inflamatorio crónico, que esto sí es lo que lleva a un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Acá, como podemos ver, y ir un poquito más allá, tenemos, para que tengan como un esquema, tenemos una arteria sana donde hay un flujo normal, se va acumulando este colesterol, que ahora vamos a ver cómo, y lo que sucede es la obstrucción o la arteria enferma, ¿sí? Este proceso se llama aterosclerosis, es una enfermedad inflamatoria crónica donde el LDL oxidado, ¿sí? Oxidado, que ahora vemos, desencadena una respuesta inmune que forma las placas de ateroma, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso que se llama aterosclerosis? Que no solo es un proceso que el colesterol tapa a las arterias, sino es un proceso inflamatorio ya muy complejo que involucra
la disfunción endotelial, la infiltración de ese LDL y se oxida, la inflamación y la formación ahí de la placa. Entonces, no es solo que el colesterol se acumula y tapa, no, sino que hay un proceso mucho más grande, ¿sí? Bueno, acá como vemos, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la formación de esta placa de ateroma en la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre, resulta de la acumulación de lípidos y una respuesta inflamatoria del sistema inmune. Eh, bueno, vemos que afecta a las arterias de mediano y gran calibre y es un proceso progresivo que comienza en la juventud, ¿sí? Componentes están los lípidos, está el proceso inflamatorio y está el componente estructural. Y como consecuencias clínicas hay una estrechez de la luz arterial, reduce ese flujo sanguíneo, puede haber una rotura y causa una trombosis y lo que produce principalmente es un infarto o una ACV. Para entender la patogénesis de la aterosclerosis, que sí es importante, estos pasos que vamos a decir, son 5 pasos o sí, 5 procesos secuenciales, ¿sí? El primer proceso que tenemos es la disfunción endotelial, ¿sí? A partir de factores de riesgo que desencadenan esta disfunción endotelial, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, el LDL elevado, la diabetes mellitus y la inflamación crónica, lo que se produce es un daño endotelial y se aumenta la permeabilidad, ¿sí? Hay una pérdida de la función protectora que lo produce el óxido nítrico, o sea, baja ese óxido nítrico, ¿sí? Y hay también una expresión de moléculas de adhesión. La disfunción endotelial lo que facilita es que entre el LDL al subendotelio reclute células inflamatorias mediante moléculas de adhesión y crea así un ambiente proinflamatorio que inicia el proceso así de aterosclerosis. O sea que es la primer paso crítico en la formación de la placa de ateroma. El, Profe, sí, perdón, voy. pregunta. Sí. Em, Entiendo que cuando la persona lleva un estilo de vida sedentario, capaz que no utiliza esas reservas de energía y demás. Ujú. Pero ¿por qué el hígado produce mayor cantidad de LDL? Si es De, si es de BLDL produce, de la ah, primera, digamos, de BLDL. La produce cuando, sobre todo en periodos donde uno está o sin ingesta, ¿sí? Porque acordate que de los que ingerimos al kilo micrón, casi es un porcentaje muy bajo que empieza a ir a los tejidos, pero los tejidos necesitan mucho más energía, ¿sí? De que solo lo que comemos. Es verdad que a veces en lo que comemos tenemos que reducir cantidades, ¿no? Porque también si comemos un montón y encima sabemos que el hígado está produciendo un montonazo, listo, ahí está la disfunción, ¿se entiende? Cuando mejoramos la alimentación, hacemos ejercicio, en el ejercicio gastamos energía, listo, el hígado está haciendo su trabajo que está bien, ¿sí? Es cuando hay un desequilibrio. ¿Se entiende a lo que voy? Si nosotros gastamos mucha energía, ese colesterol no se estaría acumulando en el adipocito, ¿sí? Si encima comemos las cantidades necesarias que necesita el organismo, ese colesterol no estaría en el adipocito. Y lo usaríamos de energía, ¿sí? Para las células. Una de las principales funciones. gracias. No, por favor. Bueno, el segundo paso que vemos acá es el proceso de infiltración de ese LDL, ¿no? Ese LDL entraba al subendotelio, ¿sí? O sea, hay una disfunción en el endotelio, ingresa al subendotelio y se une a proteoglicanos de la matriz extracelular, que es la que forma esta forma del endotelio, ¿sí? Y acá se produce lo que es la oxidación del LDL, ¿sí? Que es este LDL, el malo, el famoso malo, que es proinflamatorio y citotóxico, ¿sí?
Bueno, a través de distintos factores, esto específicamente no lo necesitan saber, pero sí saber que hay una oxidación del LDL y este es el que se reconoce como una señal de peligro por el sistema inmune. Amplifica esa respuesta inflamatoria y esto es lo que decimos que era esta respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Los macrófagos, lo que pueden captar los macrófagos son estos LDL oxidados, ¿sí? Los van captando a través de distintos receptores que no están regulados y transforman así a la célula espumosa famosa, que no la queremos nada, que son las células espumosas, que son los macrófagos cargados, cargados, cargados de lípidos, ¿sí? Y este es el sello distintivo de la aterosclerosis temprana, la que empieza a suceder en la adolescencia, en la juventud. Y ahí tenemos que ir nosotros, ¿sí? Después como médicos. Y si en un futuro son médicos clínicos, tenemos que hacer especial hincapié en esto, ¿sí? En que no llegue a lo que vamos a ver más adelante. El paso 3 general, solo general, que sepan que hay un reclutamiento inflamatorio de monocitos y de linfocitos T, ¿sí? Este reclutamiento inflamatorio lo que hace es que perpetúa la inflamación, recluta más células, activa ese músculo liso, aumenta estas especies reactivas de oxígeno, que son las que oxidan también al LDL, y se prepara las células espumosas. El paso 4 es estos macrófagos, ¿sí? En el subendotelio captan al LDL oxidado sin regulación, porque no, estos transportadores, estos receptores no estaban regulados, y así forman las células espumosas que están sobrecargadas de lípidos, ¿sí? Las características es que el citoplasma está llena de gotas lipídicas, tiene una actividad proinflamatoria, esto es lo que perpetúa la inflamación crónica, secretan citocinas aparte y también hay apoptosis y necrosis que liberan lípidos, ¿sí? Así se forma la primera lesión visible que es la estría grasa. Me esperan 2 segundos que pongo el cargador y ya estoy. Bien, perdón, perdón. Esta estría grasa es la acumulación de células espumosas en la capa de la íntima, como vimos de la arterial, y visible se ve como mancha amarillenta en la superficie interna de las arterias, ¿sí? Esto en distintos estudios. Puede aparecer desde la infancia a la adolescencia, como dijimos, es reversible en esas etapas tempranas y a lo que progresa es a la placa fibrosa si persisten todos estos factores de riesgo, ¿sí? Bien, las células espumosas son el sello distintivo de la aterosclerosis, ¿sí? Es lo principal, lo que venimos viendo, bueno, la distinción es las células espumosas. Su formación sin regulación, ¿sí? Como vimos, es el punto de no retorno que transforma después esa respuesta inflamatoria que vimos que no es controlada, que es crónica, ¿sí? Empieza el proceso patológico crónico y acá es a donde, como dije hoy, tenemos que ir, ¿sí? Así no se forma la placa fibrosa, ¿sí? O la placa madura, que es el paso número 5, ¿sí? Acá ya vemos, ya que hay otras células que son las células musculares lisas, ¿sí? Hasta acá es a donde no queremos llegar. La célula muscular lisa empieza a migrar a la capa de la íntima, pierde ese fenotipo de contractilidad, ¿sí? Y prolifera a la íntima arterial. Eh, bueno, esa capa o esa cubierta fibrosa tiene colágeno, elastina, proteoglicanos de la matriz y se estabiliza, ¿sí? Esta placa fibrosa puede ser estable o inestable. La estable es una cubierta más gruesa, bajo riesgo de rotura, y la inestable es una cubierta más delgada y alto riesgo de rotura o trombosis, ¿sí? El balance entre la síntesis, digamos, y la degradación del colágeno determina cómo es esta plaquita, ¿sí? Y así el riesgo, obviamente, cardiovascular.
Por lo tanto, sabemos que la aterosclerosis es un proceso de 5 pasos, que la oxidación del LDL es un paso crítico para la aterosclerosis, que la inflamación, esta crónica, es el motor, digamos, de este proceso, y que las células espumosas son los macrófagos cargados de lípidos, ¿sí? Esto es súper importante y para tenerlo en cuenta. Eh, el L, como vimos, el LDL normal, digamos, no es el aterogénico. El oxidado es el que inicia la cascada inflamatoria, ¿sí? Por eso los antioxidantes o las estatinas tienen un efecto también antiinflamatorio y son beneficiosos. Después vemos un poquito de estatinas, no voy a entrar en mucho énfasis en eso, pero ahí vamos a ver un poquito. Entonces la esterosclerosis es como una herida que nunca sana. El cuerpo intenta reparar este daño endotelial, pero la inflamación esta crónica se perpetúa con el correr del tiempo y continúa ese proceso hasta hacerse el último paso, que es la capa fibrosa. A no ser que entremos en juego y modifiquemos algunos factores, ¿sí? Acá un poquito para saber la placa estable o inestable, esto, bueno, la placa estable, que el riesgo es la isquemia crónica, y la placa inestable, que es la rotura y trombosis, ¿sí? Y después saber que la rotura de placa hace que se adhieran bastantes de las plaquetas, hay una agregación y también puede llevar a un trombo o la oclusión arterial. Saber que los factores que desencadenan esta rotura, sí, puede ser el estrés hemodinámico, la hipertensión arterial, la vasoconstricción coronaria, el ejercicio intenso, el estrés emocional. Cualquiera de ellos puede perpetuar a la rotura de placa. Como consecuencias clínicas tenemos o una oclusión parcial o una oclusión completa o una embolización, ¿sí? Esto solo para que tengan en cuenta en general. La ruptura de placas es la responsable del 80% de los infartos agudos de miocardio y ACV. Las placas vulnerables, que son las de esa cubierta delgada, son las más propensas a romperse e incluso son cuando causan, digamos, la estenosis moderada. El tratamiento con estatinas son las que pueden estabilizar la placa y reducir la inflamación. Entonces, ¿qué factores de riesgo podemos modificar para prevenir la aterosclerosis en los pacientes? Bueno, ahora que conocemos ya estos 5 pasos, es el momento de que podamos pensar. Sé que fui bastante repetitiva con esto, pero es muy importante y para que después por lo menos se acuerden un poquito de mí y lo recuerden para los próximos años que vienen, que es la prevención, ¿sí? Debemos identificar estos factores de riesgo y podemos ayudar a la modificación de los mismos. Tenemos factores de riesgos no modificables, perdón, que es la edad, el sexo, la genética, y los que se pueden modificar. ¿Saben cuáles se pueden modificar? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué se les ocurre? Acá ya venimos un poquito más en lo que es clínica médica, ¿no? Pero bueno, para poder cerrar un poco metabolismo de lípidos. ¿Qué se les ocurre? Y lo que dijiste del Tabaquismo. ejercicio moderado, Ejercicio, muy bien. El La tabaquismo. Tabaquismo, excelente. obesidad, Obesidad, excelente. Alcohol. Alcohol, muy bien. Sí, todo lo que Mm, son hábitos no higiénico-dietéticos en general. Bien. sí. Bien. ¿Y qué otra cosa, aparte de los hábitos? El estrés. El estrés, bueno, mm, sí, sí, obviamente, también, sí, importantísimo. Estrés emocional. Y la alimentación. sí, dijimos. Ah, ¿Y qué más? Patologías, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Diabetes. diabetes, Ahí, hipertensión. bien. Viste, nos olvidamos, siempre nos vamos al estilo de cambio de estilo de vida y hipertensión, la diabetes. Excelente, excelente, chicos.
Bueno, factores de riesgo no modificables, acá un poquito para que tengan solo más, un poquito más de información, que es la edad, el sexo, genética y antecedentes familiares. Sí son importantes, estos no los podemos modificar, ¿sí? Pero son importantes para poder tener un control más estricto, ¿sí? Bueno, estar un poco más insistiendo al paciente o tenés que hacer mayor ejercicio, ¿sí? Porque tenemos antecedentes familiares bueno, etcétera. Pero podemos hacer más énfasis ahí. Y los modificables, como decíamos, bueno, la dislipemia, todo esto que estamos viendo, la dislipemia, que es el LDL, la hipertensión y la diabetes, son los tres primeros, ¿sí? Importantes. Tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo, que es el hacer actividad. Dieta heterogénica, ¿sí? Esto, poder comer de todo, pero en su medida justa y cantidades justas. Y después que modificar todos estos factores o los últimos cuatro, quiero lo único por lo menos que se queden con esto, que reduce casi hasta un 80% de eventos cardiovasculares. Y es un montón, ¿sí? Es un montón. Si nosotros empezamos a cambiar estos factores modificables, el estilo de vida, em, ofrecer mayor potencial de prevención, vamos a poder bajar un montón el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿sí? Bien, acá tenemos un poquito de las estrategias, nada, es bastante información, pero para que la tengan, capaz que después les sirve. Es la dieta o la alimentación saludable, más que dieta, me gusta más alimentación saludable, el ejercicio, la cesación de dejar de fumar, bajar el peso, tener un buen índice de masa corporal y aparte del índice de masa. Ahora también lo importante es tener buena masa muscular y menor masa o tejido celular subcutáneo o adiposito, ¿sí? El alcohol, como dijimos hoy, ¿sí? Y uno de los pasos, según necesitemos para esto de bajar el LDL, son las estatinas, ¿sí? Y quiero entrar un poquito acá en las estatinas porque también por lo menos de nuestra materia, saber que la estatina va a regularizar o va a ser el paso limitante en la síntesis de colesterol. El colesterol tiene la vía completa, digamos, involucra más de 30 pasos, pero quiero que se queden y sepan que la HMG-CoA reductasa es la enzima reguladora clave y es donde va a actuar la estatina, ¿sí? Lo único que quiero que sepan de las estatinas es que actúa para que no se fabrique más colesterol, actúa a través de esta enzima que es HMG-CoA reductasa. Solo saber eso, que es importante y reducir así un 30 al 50% del LDL. Bueno, y ya estamos terminando. Acá les dejo un resumen de conceptos claves que fuimos viendo hasta ahora y que son importantes, que son las funciones esenciales de los lípidos, ¿sí? Nos dimos cuenta claramente que son esenciales en nuestro organismo los lípidos, así que por favor eso es lo que quiero que tengan en cuenta para qué y en dónde sirven cada uno y sí, la desregularización es lo que nos hace que suceda esto del riesgo cardiovascular. La digestión y la absorción, las lipoproteínas, que vimos que son, cómo transportan a los lípidos, las tres vías metabólicas que están interconectadas, qué es esto del colesterol bueno y el colesterol malo. Vimos de la aterosclerosis, que es súper importante, un poco de los riesgos, los factores de riesgo modificables y no modificables, la prevención, ¿sí? Hablamos un poquito por arriba de qué podemos modificar, qué podemos hacer y que las estatinas son una de las principales que necesitamos como la farmacológica, digamos, no farmacológica son el cambio de estilo de vida y después la farmacológica que son las estatinas y dónde actúan. Y bueno, ya después un enfoque integral. Em, Ahora sí, como
para terminar la clase, me gustaría saber cómo se les ocurre, cómo podemos explicarle a un paciente la importancia de control de este colesterol sin usar términos médicos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo le explicarían hasta ahora mismo, ¿no? A un familiar que nos pregunta y que nos muestra rápidamente su laboratorio para que veamos cómo está? Eh, ¿cómo puede ser? ¿Qué se les ocurre? No, que el exceso de colesterol puede generar efectos perjudiciales en la salud y que por eso es importante una buena alimentación y tener buenos hábitos para prevenir que hayan complicaciones en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro? Anímense, anímense. Yo por ahí le explicaría un poquito también la idea de cómo, no así la fisiología de que la APO, de que la lipoproteína, Sí. pero sí de que este colesterol va empezando a taponar, por así de a poco, las arterias y que eso va haciendo que el corazón haga cada vez más fuerza y que todavía que no llegue tanta circulación a ciertos tejidos y empezar a como interconectar todo para que lo entienda y empezar a hablar sobre los beneficios y factores protectores y identificar también los factores de riesgo que pueda estar teniendo. Me encantó, muy bien, excelente. ¿Algún otro? ¿Se les ocurre algo? Ya no lo han explicado, capaz que alguno con sus palabras lo pudo explicar. Bueno, yo explicaría también que hay que tomar cuidado con el consumo de lípidos porque también hay una producción de hígado propia y que eso puede causar un exceso y que el exceso es que puede causar el acúmulo de ese lípido en los vasos y que también que los factores como ejercicio puede disminuir la inflamación y eso disminuir también que haya disminuye los riesgos de tener un ACV o un infarto y todo diciendo Bien. así como ACV, infarto, porque ahí se entiende más para Sí, ellos. total. Sí, un infarto, decir la palabra se ve, lo entienden. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, me encantó. Acá pudimos sacar un montón. Bueno, acá les puse algunas. Yo uso mucho esto del término de las tuberías de los caños. No sé, lo uso un montón. Que se va acumulando ahí como si fuera el sarro de las tuberías o de los caños. Que se va acumulando. Qué silente. Esto no nos damos cuenta hasta que sucede algo como el infarto o el ACV. Entonces lo que queremos hacer es que este sarro no se acumule y cuando abrimos la canilla hay un momento que dejó de salir o está saliendo poco, ¿sí? Yo usualmente por lo menos uso de esa manera, pero todo lo que me dijeron está excelente, ¿sí? Después para explicar obviamente cuáles son los beneficios, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y por estar ahí al pie y contestar y todo y hacer esta clase mucho más dinámica y más llevadera para un sábado. Así que realmente muchas gracias, ¿sí, chicos? ¿Alguna Gracias. Gracias, profe, duda, estuvo re lindo. pregunta? Gracias, Sí. profe. No, profe, gracias. Estuvo para mí bien claro. Bueno, me alegro mucho. Ahora sí, el Power está subido y todo, así que van a poder eh, mirarlo. Sé que puse un poco más de información en algunas diapositivas. Recién igual fui diciendo cuál es lo importante y todo, pero por lo menos para que lo tengan en cuenta y lo puedan estudiar un poco más fácil, ¿sí? Que a veces es un trabalengua y hay muchos nombrecitos Ujú. muy nuevos, pero bueno, espero que les haya ayudado. Bueno, gracias, Bueno, profe. nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente.